Eso encontré en mi lista. Nada más he matriculado a una persona. De todas formas, la universidad debe garantizarles los cursos, ¿cierto? Esto es una modalidad, pues, y no es la habitual. Bueno, muchachos, entonces lo primero que vamos a hacer hoy, el programa y la evaluación del curso se las pongo en la plataforma esta semana. Lo que pasa es que he tenido problemas para ingresar a la plataforma. No me deja ingresar como profe todavía. Entonces, estoy esperando que me respondan del root a ver qué es lo que sucede. Entonces, en cuanto pueda ingresar, les colocaré el programa y las actividades para esta semana. Como somos tan pocos, pues como nada más somos 3 trabajando en este curso, entonces muchas cosas se nos van a facilitar, muchísimas cosas se nos van a facilitar. Vamos a comenzar con un repaso que tiene que ver con todo lo que hicimos en el curso de ondas, pues de descubriendo, pero solo lo que tiene que ver con ondas. Esto es un curso que básicamente está enfocado a las ondas. Tiene algo de gravitación, pero es algo sencillito, y tiene algo de electricidad, pero es como el inicio de lo que sería el tercer curso de ustedes, que es el curso de electricidad y magnetismo, ya como tal. Entonces, primero, ¿qué nos acordamos de las ondas? Los tipos de ondas, pues las mecánicas y las Ondas mecánicas y electromagnéticas. Carlos, ¿en qué consisten las mecánicas? mecánicas, las que se pueden, las que se transmiten en el medio, pues como en el agua o en el aire. Ajá, ¿y cómo definirías bien una onda mecánica? Mecánica, una perturbación, Las que necesitan ¿qué? un medio, necesita un medio. Medio para transmitirse. Fernando, ¿cómo definirías las ondas electromagnéticas? Pues no necesitan de un medio para transmitirse. Las que no necesitan ni un medio, por lo menos se transmiten en el vacío. Actualmente no estamos seguros de si el vacío es un medio o no. O sea, en principio se cree o se creía que el vacío era la ausencia de materia, de energía, era la ausencia de todo, pues desde el punto de vista como más antiguo y filosófico. Actualmente nos hemos dado cuenta que el vacío tiene energía, que aparte de eso los fotones o las partículas que viajan con velocidades demasiado altas empiezan a interactuar con el vacío. Entonces parece que lo que nosotros llamamos vacío no está tan vacío, sino que tiene cosas allá adentro, y esas cosas tienen efectos físicos en la naturaleza. Entonces vamos a decir que las ondas electromagnéticas se propagan en el vacío, y ya el vacío, dependiendo del grado de estudio que uno esté haciendo, lo puede o no considerar como la ausencia de todo. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, eso se acuerdan de ondas. ¿Cuáles son los fenómenos ondulatorios? La reflexión, ¿La qué? reflexión. Sí, hazme un favor, corre un poco el micrófono ahí como en el medio de los dos, porque pues igual es... Difracción. Ajá, difracción. Entonces, como somos dos, el uno dice una y el otro dice otra. Eso va a ser una maravilla. Entonces, ¿quién empieza? Difracción. Reflexión. Reflexión.
El que sigue. Superposición. La superposición, muy bien. ¿Qué otra cosa se acuerdan? Esa es la refracción. ¿En qué consiste la refracción? Es como que rebota, ¿no? La refracción, no. Esa es la reflexión. La reflexión es el fenómeno por el cual una onda choca contra un medio, contra una frontera. Entonces acá ya vamos como a empezar a estilizar un poco más el lenguaje, porque el lenguaje le permite a uno. Entonces, ¿qué, Luis? ¿Cómo vamos? Ah, bueno, hermano, me alegra, feliz año. Bueno, muchachos, el lenguaje nos va a permitir entonces no solo hacer estético el tratamiento, sino que nos va a permitir, digamos, ser exactos en lo que hacemos. Porque aquí ya vamos a empezar a hacer ya cálculos un poco más pesaditos. Entonces vamos a ver si pasamos aquí al computador. Mientras tanto quiero seguir escuchando. Entonces, ¿en qué consiste la refracción? Cambia de medio, cambian sus propiedades. Cuando una onda cambia de medio, ¿cierto? Cuando una onda atraviesa una frontera, entonces cambia las propiedades de la onda, las propiedades. ¿Estamos seguros que son las propiedades? ¿Cuáles son las propiedades de una onda? La frecuencia. Frecuencia. ¿Longitud de qué? De la onda. Longitud de onda, periodo, velocidad, ¿cierto? Energía. Entonces, claro, si una onda cambia de medio, pues su longitud de onda cambia, su velocidad cambia, ¿cierto? Su frecuencia cambia, entonces ahí hay un cambio en las propiedades de la onda. ¿Ya me escuchan? Sí, profe. Ok. Vamos a ver una presentación que ustedes ya habían visto de forma rápida. Lo que ustedes observan aquí en pantalla es una onda de presión. Las ondas de presión necesitan un medio para transmitirse, un fluido. Entonces, un fluido, o puede ser inclusive otro medio como una barra, y eso. Vamos a tratar aquí un fluido. Entonces, aquí ven una cresta de presión. Recuerdan, ¿cierto? Y si no se los recuerdo, que lo que aquí se denota como cresta es realmente un pico o un máximo en la función de presión del fluido. ¿De acuerdo? O sea, cuando ustedes hacen mover una cuerda, por ejemplo, vamos a ver esta.
Miren, esto es una cuerda. Vamos a ponerle una tensión más o menos alta. ¿Recuerdan ustedes esta animación o no la recuerdan? No. Bueno, dos cositas. En este curso pues voy a tratar de ser un poco más dinámico con las evaluaciones, dado que somos nada más dos estudiantes, ¿cierto? Entonces voy a tratar de ponerles tareas y de ponerles un buen porcentaje que tenga que ver con el seguimiento. Entonces se trata de cambiar demasiado esfuerzo y peligro de perder una materia en parciales por mucho trabajo individual. ¿De acuerdo? Si yo veo que la evaluación de esa forma no está dando buen resultado, entonces volvemos al método antiguo, evaluación. En este curso vamos a usar mucho esta página. De hecho, ahorita se las mando. Se llama PET. Se las voy a poner aquí en pantalla para que la reconozcan. Es una página muy buena. Vamos a usar esta. Se llama PHET. PET. PET Simulations. Entonces aquí en la parte de física hay muchas animaciones que tienen que ver con física. Estas dos que les estoy mostrando las bajé de esta página. Entonces usted le da clic en la que quiera, le sale esta pantallita y usted le dice download o run now, ¿cierto? Si de pronto no les funciona después de bajarla, es porque necesitan un programita para poderlo correr. Normalmente es el Real Player. O bueno, de todas formas aquí se los dicen. Ustedes empiezan a leer y por aquí en algún lado les dice si ustedes tienen Windows o Linux. Depende del programita que necesitan. Es más, dalo acá. Software Requirements. Entonces, para Windows necesita el Macromedia Flash Player. Y para Linux necesita el Macromedia Flash. No creo que tengan Macintosh, pues no es muy usual aquí en Colombia el Macintosh. Ok, vamos a continuar acá. Entonces, en esta simulación, en esta animación, ¿ustedes saben manejar algún programa de simulación o animación? De esos, profe, pues esos son como más, son intuitivos. No, esto no es un programa, esto es una animación, una animación. Yo digo si ustedes saben manejar un programa para hacer animaciones. Flash. ¿Saben manejar Flash? Sí, profe. Listo, entonces vayan pensando en escoger algún tema y hacer alguna animación usted mismo. ¿De acuerdo? Vayan pensándolo esta semana, de aquí a la semana entrante me cuentan qué han pensado y podemos añadir algún porcentaje de la nota a un proyecto de todo el curso que sea haciendo alguna simulación, alguna animación de un fenómeno bien interesante. Si Fernando sabe manejar Flash o no. No, profe, pero aprendo. Listo, eso no es muy complejo, no es muy difícil. Muy bien, entonces aquí observen esto es una onda en una cuerda. Entonces de aquí podemos cambiar el amortiguamiento, el damping. Entonces, miren esto. La energía o la perturbación se va propagando a través de la cuerdita, ¿cierto? Si yo le coloco una tensión un poco mayor, entonces digamos que se devuelve con mayor eficiencia la onda. Ok. Resulta que cuando usted eleva uno de los extremos de la cuerda, lo que se está transmitiendo es la perturbación y el máximo de la función que describe a la onda, está caracterizado por los puntos de la cuerda. Si lo ven, usted levanta la cuerda
y esto se puede comportar como un seno o un coseno. Entonces los puntos de la función seno o coseno van a ser los puntos de la cuerda, ¿cierto? ¿Me entienden hasta ahí? Eso no es lo que sucede aquí. Lo que sucede aquí es que usted tiene una columna de aire. Observen esta parte. Usted tiene una columna de aire. Y en la columna de aire usted tiene átomos. Esos átomos, cuando usted los golpea en este lado izquierdo, entonces se apresionan o no se apresionan, ¿cierto? O sea, entre ellos se comprimen o no se comprimen. Por lo tanto, la gráfica de la función de la onda no va a ser los puntos del medio, como pasaba en la cuerda. Cuando usted grafique la onda de sonido que viaja en esta columna, usted no va a estar graficando los puntos del medio, porque los puntos del medio son átomos que se están moviendo casi, digamos, de forma aleatoria dentro del gas. Y en promedio se van a ver como cúmulos en ciertas partes y en ciertas partes no. Usted lo que va a estar graficando, o sea, la función de la onda va a darle, digamos, le va a responder por la presión dentro del fluido. O sea, la función de la onda va a ser la función de presión dentro del fluido. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, aquí vemos una simulacioncita sencilla. Cuando usted le pega con la barrita roja al medio, entonces usted lo que está haciendo básicamente es apretando o juntando, aumentando la presión en ciertos puntos del fluido. Pero cuando usted aumenta la presión en esos puntos del fluido, entonces en otros puntos del fluido, como por acá, la presión disminuye. Miren, donde los átomos se encuentran más juntos, la presión aumenta. Y cuando aumenta la presión en unos puntos, en otros tiene que disminuir, pues porque el número de átomos es constante, ¿cierto? Si usted ahí tiene 3 millones de átomos y 1 millón se juntan en una zona para formar un pico de presión, entonces los otros 2 millones se tienen que distribuir en el resto de la caja. ¿De acuerdo? Entonces ese es el concepto. No siempre que usted esté graficando una onda, está graficando los puntos del medio. No siempre. Una onda está caracterizada por una función de onda, ¿cierto? Y la función de onda puede corresponder a diferentes cosas dependiendo del fenómeno ondulatorio. Aquí tenemos un fenómeno ondulatorio que tiene que ver con la presión, pero hay fenómenos ondulatorios que tienen que ver con la tensión. Por ejemplo, mire este fenómeno ondulatorio que tiene que ver con la tensión de una cuerda. Si usted merma la tensión, mire lo que pasa. Mire, la onda prácticamente no se transmite. O sea que la velocidad de una onda en una cuerda tiene que ver con la tensión. A mayor tensión, miren, yo aumento la tensión e inmediatamente aumenta la velocidad. Por ejemplo, yo puedo poner un arito en vez de poner un extremo fijo. Mermarle un poquito el damping, o sea, no ponerle nada amortiguado, y entonces la onda va a ser una maravilla, miren. Esto tiene que ver con la tensión en la cuerda. Y por la tensión en la cuerda es que usted puede explicar que el máximo venga acá y cuando se refleje se pueda devolver por ahí mismo cuando el extremo está libre. Pero mire aquí en este extremo que está fijo, el máximo cambia de dirección. Miren, en el extremo izquierdo donde está la llave viene un máximo de la onda por encima, por debajo, y se devuelve por encima, mientras que en el extremo libre el máximo viene por debajo y se devuelve por debajo. Esas son las diferencias y los fenómenos que debemos ya tener en mente, que debemos tener fresquitos para comenzar una descripción matemática de las ondas, porque si no uno se duerme ahí escribiendo senos y cosenos. Muy bien, entonces esto tiene que ver con la tensión, mientras que
acá, esto tiene que ver con la presión. Entonces hay diferentes tipos de onda. Por ejemplo, cuando hay un temblor, es una onda mecánica que se transmite por la tierra y básicamente es una onda de presión en la arena, pues o en la tierra, es una onda de presión en la tierra. Diferente, como la tierra se puede considerar entre el estado sólido y el estado de fluido, pues se puede considerar como un sólido y a la vez como un fluido. Una volquetada de arena de mar, de esa que es bien menudita, usted la puede considerar como un fluido para ciertas cosas. Por ejemplo, cuando estaba haciendo la volquetada sobre alguna superficie, eso se comporta como un fluido. Pero usted la puede considerar como un sólido cuando usted deja caer un cuerpo con bastante área sobre la arena. Entonces, en ese caso, una onda telúrica, ¿cierto? Un temblor de tierra al lado de la playa se va a transmitir como si fuera en un fluido, pero en este caso el fluido será la arena. Bueno, ya entonces ya ustedes reconocen que es una longitud de onda, ¿cierto? Reconocen que la frecuencia en las ondas de sonido es lo mismo que el tono. Reconocen que el periodo es lo inverso a la frecuencia, ¿cierto? Sí. Muy bien. ¿Recuerdan ustedes el caso del puente de Tacoma? ¿Cierto? Sí. El fenómeno, ¿qué fenómeno refleja esto? La resonancia. La resonancia, muy bien. Aquí entonces tenemos una onda de tensión, o sea, una onda que tiene que ver con la tensión. Pues no hay ondas de tensión. Lo que sucede es que hay ondas que tienen que ver con el fenómeno de la tensión. Entonces aquí en una cuerda, dependiendo de la tensión, del grosor de la cuerda, de la densidad de la cuerda, entonces se va a poder propagar la onda por este medio, que es la cuerda. Aquí nos ilustran por qué una guitarra tiene diferentes grosores en los cablecitos, y es porque dependiendo del grosor se aumenta o se disminuye la densidad de la cuerda. Entonces, como la velocidad y la frecuencia en una onda, de una onda en una cuerda, tiene que ver directamente con la raíz cuadrada de la tensión e inversamente con la raíz cuadrada de la densidad del medio. Entonces aquí podemos ver que una guitarrita necesita tener distintos densidades y tensiones para poder producir las distintas frecuencias. Muy bien, esto es lo que denominamos armónicos, ya también lo habíamos trabajado. Esta es la misma simulación que ya les mostré ahorita. Esto tiene que ver con el timbre, y es que en las ondas musicales, en principio, no solamente la frecuencia o el tono son las que describen ¿cómo se le llama eso? El color de las notas o la textura de las notas. Hay algo inherente al instrumento. O sea, cómo construyeron el instrumento, qué tan templado quedó el instrumento, con qué materiales se construyó el instrumento. Y por eso cada flauta de distinto material da un timbre distinto. No es lo mismo una flauta hecha con guadua a una flauta hecha en aluminio o en cobre. A pesar de que las notas sean las mismas 7 notas, el color y la textura de las notas va a depender del material. Eso nos dice que en el mundo de las ondas, la forma como están unidos los átomos del material que transporta la onda va a influir en el comportamiento de la onda. Ok. Todo esto es ya un poco conocido. Aquí vemos otra representación de lo que yo les decía ahorita, la presión. Cuando usted grafica, esto es un tubo cerrado en la izquierda y abierto en la derecha. Cuando usted envía un pulso
de onda dentro del fluido que está en el tubo. Entonces usted grafica la presión y en toda la mitad, para el primer armónico, va a haber un máximo de presión. Pero resulta que donde hay un máximo de presión es donde los átomos están más juntos, como aquí en un punto. Por lo tanto, usted no está graficando, o sea, su máximo no es un máximo de posición de los átomos dentro del fluido, sino más bien un máximo de la función de presión. Ok, entonces esto es un repaso somero de aquellos conceptos que deberíamos tener como claros. Entonces vamos a comenzar de una vez con lo que tiene que ver con el inicio del capítulo. Es el movimiento armónico simple. Nos quedamos en más. Ok. Sin lapiceras. Listo, listo. Muy bien, muchachos, entonces el primer tema de este capítulo tiene que ver con el movimiento armónico simple. Vamos a seguir el libro de Serway. Vamos a seguir el libro de Serway. Vamos a comenzar en el capítulo 12. 12. Capítulo 12. Serway. Muy bien, como ustedes podrán haberse dado cuenta, el semestre pasado hubo algunos cambios como en la forma en la que se deben y se pueden dictar los cursos a través de la plataforma y a través de este medio pues virtual. Entonces la única, espero que sea la única clase en la que vamos a hacer clase, sea hoy por ser la primera, pues para aprovechar el tiempo. Pero entonces la metodología en principio es que durante la semana yo les dejo una serie de tareas y de lecturas. Como esto es física y ustedes son ingenieros, pues lo principal son los cálculos. Entonces usted aprende a calcular y aprende a responder pues como los cuestionarios conceptuales que les voy a poner, y trataremos de poner distintas actividades. Entonces al aula, aquí los sábados, vendremos a resolver las dudas que se nos hayan presentado, pues dudas gruesas, porque en la semana también los voy a atender. Yo estoy conectado prácticamente todos los días. Entonces esa va a ser la metodología. Hoy vamos a ver clase porque es la primera y no hemos tenido acceso a la plataforma. ¿De acuerdo? Ok. Entonces el estudio de las ondas comienza con el movimiento armónico simple. Primero, ¿qué es un movimiento armónico? Pero ahí vamos a ir como escalando. Entonces lo primero, ¿qué es un movimiento periódico? ¿Qué creen ustedes que es un movimiento periódico? Movimiento repetitivo. Un movimiento que se repite. ¿Qué más? ¿Qué características debe tener ese movimiento? Tiene la misma duración de tiempo. Listo, tiene la misma duración de tiempo, o sea que repite un mismo movimiento, una misma órbita en un tiempo bien definido. Entonces una característica de esto es que el periodo del movimiento está bien definido. O sea, está bien definido. Puede que la trayectoria no esté bien definida. Por ejemplo, un movimiento periódico es el movimiento que usted hace entre su trabajo diario y su casa. Eso es un movimiento periódico. Si usted define el periodo como cada, no sé, 16 horas, 17 horas,
Entonces usted cada 17 horas va a ir al trabajo, va a trabajar alrededor de unas 7 u 8 horas y va a regresar a su casa, pues la trayectoria no está bien definida. Luego, escalando pues como en simetría, sigue el movimiento armónico. Un movimiento armónico se caracteriza por tener un periodo bien definido, por lo tanto una frecuencia bien definida, es más, una trayectoria definida. Entonces ya tener un movimiento armónico ya no es tan sencillo. Y vamos a estudiar lo que se denomina como un movimiento armónico y simple, o más. El movimiento armónico y simple se caracteriza por todo lo anterior y además por ser un movimiento que conserva la energía. ¿Qué entienden ustedes por un movimiento que conserve la energía? Que no tiene pérdida de Las energía. fuerzas que aplican sobre él son conservativas. Muy bien, muy bien. Las fuerzas que se aplican sobre él son conservativas. Que el cuerpo no tiene pérdidas de energía. O sea que en cualquier punto traducido al lenguaje matemático, ¿cierto? Para acostumbrarnos ya a hablar como en ingeniería. Hablando en un lenguaje más exacto, un movimiento es armónico y simple cuando en todos los puntos de su trayectoria, o sea, en todos los puntos geométricos de su trayectoria, la energía total del cuerpo es igual. La energía total que se le puede asociar al cuerpo es igual. Observen que por ejemplo, un cuerpo, imagínense un cuerpo que está caliente. O sea, imaginémonos una estrella. No, una estrella es muy complicada. Imaginémonos una bala. Una bala. Entonces este es el planeta Tierra y usted va a poner la bala a orbitar la Tierra. O sea, usted la dispara con una velocidad suficiente para que la bala no se estrelle contra la Tierra, sino que se quede dando vueltas. Entonces, la bala al inicio sale caliente por la explosión, pero como ella está en el exterior, y en el exterior la temperatura es muy baja, es alrededor de unos 4 Kelvin, 5 Kelvin, cerca a la Tierra, y entre más lejos esté usted, entonces más se va acercando a 2.7 Kelvin, que es la temperatura de la radiación cósmica de fondo. Entonces, como eso está tan frío, eso mismo se le roba el calor. La bala comienza a irradiar calor en forma de ondas electromagnéticas y se empieza a enfriar. Entonces a este cuerpo se le puede asociar ¿cuántos tipos de energía? Al inicio, 3. La energía cinética. ¿Cuál es la fórmula? Masa, gravedad cuadrada. Velocidad cuadrada. Se le puede asociar la potencial, que ¿cuánto es? Masa por gravedad por altura. Muy bien. Y al inicio se le puede asociar la energía térmica, que es un medio de K por T. Un medio de K por T. Pero resulta que al final esta energía se perdió. O sea que usted puede considerar que el movimiento es armónico y simple, la bala dándole vueltas a la Tierra, si usted considera solamente estos dos tipos de energía. Si no, no. Si usted nada más habla de esto y no le importa si se enfría o no, entonces el movimiento es armónico y simple. Si usted quiere considerar los tres tipos de energía al mismo tiempo, aunque el movimiento siga siendo armónico, ya no lo puede usted considerar como simple, porque un movimiento armónico y simple debe conservar la energía. Profe,
¿Y la pérdida de la energía térmica afecta a las otras dos o no? No, por eso puedes partir el problema así de esta forma. Esa es la ventaja. Que en primera aproximación, o sea, con demasiada exactitud, más bien podría decir, usted puede ignorar los efectos de que la bala se enfríe o se caliente. Claro, si usted habla de relatividad general, la bala fría o caliente se va a mover de forma levemente diferente. Pero ese no es ni el tema, ni además podría tener efectos experimentalmente testeables, pues comprobables, porque una bala es demasiado pequeña. Sin embargo, si esto fuera una estrella y esto fuera otra estrella y una de las dos estrellas estuviera enfriando, solo por enfriarse su trayectoria cambiaría. Pero eso es un tema ya demasiado avanzado, pues que no tiene cabida. Entonces tu pregunta está muy buena. Resulta que el cambio de esta no influye en estas dos y por eso es que usted puede partir el problema así. Pero usted no lo puede partir en esta sola o esta sola, porque el cambio de estas influye en el de esta. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, un movimiento armónico simple debe conservar la energía. Vamos a describir el movimiento armónico simple más sencillo, el movimiento de un resorte. Este es el movimiento armónico simple más sencillo que hay. Es un modelo, o sea, se usa como un modelo. En la vida real usted no va a estudiar resortes, pero el modelo matemático que sale de acá es lo que usted necesita, porque es el más sencillo. Entonces vamos a amarrar un bloque de masa m que al inicio estaba aquí en la posición de equilibrio y usted lo va a estirar a una longitud igual a la amplitud. Ustedes ya vieron ecuaciones diferenciales. Pues lo estamos viendo. Lo estamos viendo. Ah, bueno, perfecto. Ya vieron cálculo vectorial e integral, ¿cierto? Sí. Integral, Vectorial no. Vectorial lo estamos viendo. Vectorial no, pero integral sí. O sea, ya saben integrar bien. Ok. Entonces, usted estira su cuerpo hasta acá, lo suelta, y cuando usted lo suelta, entonces ¿el qué va a empezar a hacer? Va a empezar a oscilar alrededor del punto de equilibrio. A este se le llama punto de equilibrio. Este se llama el punto de máxima amplitud. Por eso se le nota como A. A este se le llama el eje X. Entonces, usted suelta su cuerpo y él es alado hacia atrás con una fuerza menos K por X. Esa es la fuerza de Hooke, si la recuerdan. Sí. Ok. Entonces, la segunda ley de Newton dice que la fuerza es igual a menos K por X. Y que además es igual a la masa por la aceleración. Y la aceleración es igual a la segunda derivada de la posición respecto del tiempo. ¿Eso ya lo vieron? Sí. Ok. Por lo tanto, usted aquí tiene una ecuación diferencial. Esta ecuación diferencial dice que la segunda derivada de x respecto del tiempo pasa hasta para allá más una constante. Vamos a poner esta masa, vamos a ponerla de una vez a dividir acá. Es igual a 0. Normalmente a esta cantidad se le llama frecuencia angular al cuadrado.
Esta ecuación diferencial es muy famosa, es la ecuación la ecuación diferencial más sencilla y más famosa que existe. Pues que tenga una aplicación importante en la física y en la ingeniería. Esta ecuación se le llama la ecuación del movimiento armónico simple. Una ecuación de movimiento armónico simple. Es una ecuación diferencial de segundo orden con coeficientes constantes. Esto es un coeficiente que se considera constante. Y normalmente las derivadas respecto del tiempo se denotan, por ejemplo, usted deriva con respecto al tiempo cualquier variable y se denota como x punto arriba. Esto es una notación usada en muchos libros de física y en muchos libros de ingeniería. Por lo tanto, la ecuación diferencial que describe el movimiento armónico simple es esta: x dos puntos más omega cuadrado x igual a 0. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. ¿Qué soluciones tiene esta ecuación diferencial? ¿Qué se les ocurre? Sí, sí. ¿Cuántas clases llevan de ecuaciones diferenciales? Una. Y una. La presentación. La presentación, muy bien. Entonces, les voy a explicar por encima qué es una ecuación diferencial. La descripción en ecuaciones diferenciales de la naturaleza es de lo mejorcito que tenemos los humanos hasta el momento. Cuando usted soluciona en ecuaciones diferenciales, lo más importante es el concepto de función, ¿cierto? O sea, ¿qué es una función? Si usted hace esto, usted tiene que y es una función de x. ¿Qué significa eso? La función son todos estos puntos. Estos puntos geométricos son la función. Estos pares ordenados. Desde la geometría vectorial, usted puede demostrar que el conjunto de todos estos puntos es un espacio vectorial. Normalmente se le denomina variedad, una variedad. Aparte de eso, entonces cuando usted plantea una ecuación de este estilo, esto es una ecuación diferencial, porque usa el diferencial de x con respecto al tiempo, y usted necesita encontrar cuál es esa función x, pues esa función x del tiempo. Su incógnita es x de t, esa es su incógnita. Así como cuando usted decía en la ecuación del bachiller que x al cuadrado más bx más c tenía una solución que es igual a esto. ¿Cierto? ¿Recuerdan eso? Sí. Entonces su solución era un número, porque todos estos son números. Pero ahora cuando usted intenta solucionar esta ecuación diferencial, su solución ya no es un número. Su solución ya es una función, y una función es un conjunto de puntos, o sea, un conjunto de números. Lo que usted busca en las ecuaciones diferenciales es encontrar una función. Y esto es prácticamente en lo que se basa la ingeniería. En usted encontrar las funciones que describen su problema. Por ejemplo, en economía, usted encontrar la función del interés compuesto de algún negocio o de algún proyecto que usted tenga puede llegar a ser muy complicado, porque usted puede llegar a contar diferentes intereses, inclusive en diferentes países con diferentes reglas. Por lo tanto, usted necesitaría en ese caso encontrar la función del interés.
Miren este problema, que pues no lo vamos a solucionar, pero es un problema muy de la vida cotidiana. Usted le pide a un banco prestados 20 millones de pesos para comprarse un carro, ¿cierto? Y entonces el banco le dice a usted que le va a cobrar el 2% mensual. Mensual. El 2% de la deuda. Y vamos a suponer que el banco no es usurero ni nada de eso y no va a cobrar intereses sobre los intereses, sino que solamente va a cobrar el 2% de lo que usted le debe. Muy pocos bancos hacen eso, pero hay algunos que lo hacen. Entonces, este es el caso más sencillo en donde usted, si usted hoy se gana, usted presta los 20 millones de pesos. Entonces, hoy debe 20 millones más el 2%, ¿cierto? El 2% de 20 millones. Eso es lo que usted debe hoy. Si mañana se gana la lotería, entonces usted paga todo esto y se acabó la deuda. Pero si usted no se la gana, sino que tiene que pagar estos 20 millones en 3 años, usted cada mes debe dar cierta cuota. ¿Cuánto vale la cuota mensual? 2%. No, ¿cuánto vale la cuota mensual? La primera cuota que usted tiene que dar. Pues 400 más, no sé. 400. 20 millones dividido 36 meses da ya 400.000 pesos. No. Ah, Es que no sabía cuántos meses eran. 3 años. Da 555.555 puntos. Listo, 556.000 pesos. Más el 2% de 20 millones. ¿Cierto? 400. Más 400. O sea que su primera cuota es de casi 1.000.000 de pesos. Pero el próximo mes, esta es la primera cuota. Pero el próximo mes, ¿usted cuánto tiene que dar? 556, ¿cierto? Más el 2%, pero de la deuda. Y ya usted no debe todo esto. Ya usted debe es 19.400.000 y pico de pesos. Entonces usted le tiene que sacar el 2%, es a lo que debía menos lo que dio. Y eso, ya esto se le va mermando, este cajón del interés se le va mermando, y usted lo que tiene es que encontrar una función de cuánto tendría que ser la enésima cuota. Con esto se puede armar una ecuacioncita sencilla, y esa ecuación le va a dar a usted una función del tiempo, del número de cuotas. En ecuaciones diferenciales pasa lo mismo. En ecuaciones diferenciales, usted debe encontrar, por ejemplo, la solución de esta ecuación. ¿Cuál es la solución de esta ecuación? X es igual. X igual a 3t más una constante. ¿Sí o qué? Esta constante es muy importante. Muy importante. ¿Por qué? Porque resulta que esta constante es la que diferencia un problema de otro. O sea, usted puede decir la velocidad de un la velocidad de un carro menos 3 es igual a 0. Entonces usted dice, la posición del carro va a ser igual a esto, a 3t. Pero si la velocidad del carro de Fernando menos 3 es igual a 0, pero el carro de Fernando arrancó en el aeropuerto La Herrera, es diferente la posición del carro de Fernando a la posición del carro de Carlos, que tenía la misma velocidad, pero arrancó del José María Córdoba. O sea que la función de posición para los dos va a ser distinta. ¿Sí ve? Eso depende, es de dónde arrancó, o sea, de la condición inicial. A esta constante se le denomina la condición inicial o la constante de condición inicial. Entonces vamos a solucionar la ecuación diferencial de segundo orden que tenemos. ¿Cuál es la prueba de que esta ecuación de aquí arriba, 3t más una constante,
es la solución de esta ecuación. ¿Cuál es esa prueba? ¿Usted cómo sabe que esta función soluciona esta ecuación? Deriva. O sea, la mete dentro de la ecuación, le resta 3 y si le da 0 está buena. Si no le da 0 está mala, ¿sí o no? ¿Sí o qué? Sí. O sea, usted sabe que la solución de esta ecuación, es x igual a menos alfa t más una constante, porque cuando usted coja esta función y la meta acá, le va a dar 0. Gracias. Usted sabe que la solución de esta ecuación es esta, porque cuando usted meta esta función, la meta aquí adentro, la derivada de esa función más alfa le va a dar 0. Entonces lo que tenemos es que encontrar una función que cuando usted la meta aquí adentro y le sume omega cuadrado x, ella le dé 0. Hay una cosa que debemos saber de las ecuaciones diferenciales. Existe el teorema fundamental de las ecuaciones diferenciales que ustedes lo van a demostrar y lo van a aprender y se los van a evaluar en el curso. Ese teorema dice, cuando usted encuentra una solución a una ecuación diferencial, esa es la única que existe. ¿De acuerdo? O sea que usted puede estar tranquilo que si usted vio esta ecuación muy difícil y usted se acuesta a dormir y se sueña la solución y viene y la mete acá y le da 0, entonces esa es la única. ¿De acuerdo? Sí. ¿Sí me están entendiendo eso? Sí. O sea, una ecuación diferencial solamente tiene una solución. Solamente tiene una solución general. Solo tiene una solución general. Ese es el teorema de las ecuaciones diferenciales. Solo una solución general. Entonces la solución de esta ecuación, la solución de esta es coseno de omega t. Por favor metan esta función x del tiempo igual a un coseno, métanla aquí, a ver si les da 0. Hagan ese calculito, por favor. Metan esta función en esta ecuación y demuestren que da 0. Medio así. Lo puedo manipular, te puedes
¿Pero cuál? ¿El de aprendizaje efectivo? Las X por dos. Pero supuestamente yo estoy más Sí, sí, veces. Ah, ¿Qué hago con el chino? ¿Qué le dio usted? Sí, ¿qué le va a hacer? Sí. sí, porque yo intenté entrar a subir algo ahí esta mañana también. Ah, ya. Ok, gracias. ¿Qué hubo? ¿Cómo les fue? ¿Sí da o no da cero? No, pero está bien. Se lee ya. Vamos a entrar. Nada, no les da cero. A ver, miremos. La primera derivada de x con respecto al tiempo es igual a menos menos seno de omega t multiplicado por ¿quién? Por omega. Por la derivada interna, ¿sí o qué? Ah, esto es un seno, menos seno de omega t por omega. Sí. Como usted tiene que hallar la segunda derivada, entonces vuelve y deriva esto, o sea, la segunda derivada de x con respecto al tiempo es igual a menos omega por la derivada de seno, que es un coseno de omega t, por otra de la derivada interna, que da ¿cuánto? Otro omega, o sea, omega al cuadrado. Sí. ¿Sí o no? Resulta que usted llamó coseno de omega t igual a x. Entonces esto es menos omega cuadrado por x. Entonces si usted llega y mete la segunda derivada de esta ecuación, le da menos omega cuadrado por x más omega cuadrado por x. Esto más esto da 0. Por lo tanto, x igual a coseno de omega t es una solución particular. Una solución particular. Ahora, por favor, verifiquen que x de t igual a seno de omega t también es una solución particular. También. ¿Listo? Sí. ¿Les dio 0? Ok. ¿A Carlos también le dio 0? No, pues no la hice, pero... La sé. ¿Qué hace la papá? Hay que hacerla. Aquí los que calculan son ustedes. A lo mismo. ¿Cuánto da? La derivada menos w cuadrado seno de wt. La segunda derivada, ¿cierto? Eso es la segunda derivada. Listo. Y entonces usted le suma omega cuadrado por seno y le da 0. Listo. Ahora verifiquen que x de t igual a
seno de omega t más b coseno de omega t también es una solución. Bueno, pues que era una única solución. Es una única solución general. Ya les voy a enseñar la diferencia entre una solución general y una particular. La A es constante. Sí, A y B son constantes. A y B son constantes. ¿Dio o no dio? Pues todavía no. Estamos duros. Sí me está dando. Todavía no es por X. ¿Esa es una solución? Sí. Sí, pero sí me Sí. está dando. Quise pues, cancelar ya la W. Sí, no. Sí. Menos, está menos, está más. Sí, pero sí. ¿Sí? Ah. Listo. No había entendido bien, pero ya entendí. Entonces a Fernando le queda como tarea demostrar que en efecto da. ¿De acuerdo? Resulta que hay dos tipos de soluciones. General y particular. La particular se divide en dos. Solución particular simple y aplicada. Una solución particular simple es una función. Simplemente una función. Por ejemplo, seno es una función. A por seno es una función. B por seno es otra función. Pero aplicada quiere decir
donde se usan las condiciones iniciales. Condiciones iniciales. Entonces, seno de omega t es una solución particular. A por seno es una solución particular. Si yo le sumo otra función particular, también es una función particular. Una solución general se logra cuando usted sume todas las posibles soluciones que usted encuentre, cuando usted las sume. Entonces, la ecuación diferencial del oscilador armónico tiene una solución general de este estilo: x de t igual a a un x de t igual a x sub 0 e a la i omega t más phi más una constante. Esta es la solución particular. Perdón, general. Esta es la solución general. X sub 0, phi, y esta constante, llamémosla alfa, se hallan con condiciones iniciales. Las constantes x0, phi0, alfa se hallan con condiciones iniciales. Entonces vamos a ver cuáles son las condiciones iniciales. Miren. Primero, ustedes ya sabían que e a la i teta es igual a coseno de teta más i veces seno de teta. Ustedes ya sabían esta identidad trigonométrica. No. Bienvenidos al mundo real. Se usa la función exponencial como esto es una identidad que se cumple para cualquier ángulo teta y es el número imaginario raíz de menos 1. Es una identidad compleja. Se usa esta porque derivar seno y coseno traen signos relativos, mientras derivar la exponencial es muy fácil. La derivada de la exponencial es ella misma por la derivada interna. Entonces, como derivar una exponencial es tan fácil e integrar una exponencial es tan fácil, generalmente esta identidad se trata de meter en donde más se pueda. ¿De acuerdo? Les dejo como tarea hallar coseno de teta en función de la exponencial, o sea, demostrar que esto es e a la i teta más e a la menos i teta sobre 2. Demostrar que seno de teta es igual a e a la i teta menos e a la menos i teta sobre 2i. Demuestren esto partiendo de esta identidad. Es una tareita, es muy sencillo. No es sino que cambien aquí teta por menos teta y sumen y resten 2 veces y eso ahí mismo da.
Muy bien. ¿Cuál es la derivada de la exponencial? Ella misma. Sí. Listo. Ahora, vamos a encontrar las condiciones las constantes estas. Entonces usted tiene su oscilador armónico, un resortico. Él les empieza a oscilar, ta, 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 ta. Entonces, como él empieza a oscilar, y usted ya sabe que esto está descrito por la ecuación del oscilador armónico, entonces, y usted ya sabe que esto es igual a una constante x0 e a la i omega t más phi más alfa. Entonces hay que encontrar todas estas. Entonces, ¿cuál es la primera condición del problema? La primera condición del problema es que la posición en el tiempo cero es igual a ¿cuánto? A 0 al inicio. ¿Cero? No, porque si usted lo tiene en cero, él no se mueve de ahí. Muy bien. Usted tiene que la primera derivada de x, o sea, la velocidad al inicio evaluada en t igual 0, ¿cuánto vale? O sea, esto es la velocidad, ¿cierto? Esta es la velocidad evaluada en 0. ¿Y cuánto vale la velocidad cuando va a empezar el movimiento? 0. 0. 0, muy bien. Ahora, la segunda derivada es igual a la aceleración. ¿Cierto que sí? Sí. ¿Cuánto vale la aceleración evaluada en 0? 0. ¿Sí? ¿Qué máxima aceleración? Es la máxima, acuérdense del movimiento de los resortes de allá descubriendo la física. Sí. La velocidad es 0, pero ahí tiene la máxima aceleración, porque es la máxima fuerza. Sí. La fuerza aquí, ¿cuánto vale la fuerza en este punto? En este. 0. 0. Pero la fuerza aquí, ¿cuánto vale? Máximo. Menos K por A. Y como la fuerza es igual a masa por aceleración, entonces la aceleración en el tiempo 0 es menos K por A sobre M. Esta es la aceleración en el tiempo 0. O sea que la aceleración en tiempo 0 vale menos K por A sobre M. Miren la relación que existe entre las condiciones físicas iniciales y el número de constantes desconocidas que salen en la solución. Hay 3 constantes desconocidas. 3 constantes desconocidas, 1, 2 y 3. Y hay 3 condiciones iniciales. Siempre se comporta así las ecuaciones diferenciales, siempre. Esta es la solución de ese problema y no existe ninguna otra solución. Esta es. Ese es el teorema del que les hablaba. La solución general es única y no hay otra. ¿De acuerdo? Entonces, antes de usar esto para encontrar las constantes, les pido que demuestren que esta solución en efecto cumple con esta ecuación. Por favor, háganlo.
sea, derivan dos veces, hacen lo mismo que hicieron ahorita. A eso es a lo que yo llamo calcular. Ustedes son los que calculan. Ustedes son los que derivan, son los que integran, son los que suman, restan. Y yo me parcho aquí a ver cositas interesantes. Esto les debió haber dado la segunda derivada. Esto les dio la segunda derivada. A ver, lo hacemos juntos. La primera derivada es x sub 0, ¿cierto? Sí, Por el exponencial. Porque la derivada del exponencial es el mismo, ¿cierto? Miren lo que habíamos dicho acá. La derivada de un exponencial es el mismo. Entonces la derivada de este exponencial es una constante. Entonces la derivada de este exponencial es el mismo, multiplicado por la derivada interna. La derivada interna es la derivada del exponente. La derivada del exponente es i por omega, y la derivada de t con respecto a t es 1. La derivada de phi es 0, porque es otra constante. Entonces el exponente por la derivada interna por la constante de afuera. ¿Sí o no? Pero es que ahí pusiste alfa en el... Como es una constante, la derivada de alfa con respecto al tiempo es 0. Pero es que en Euler pusiste en el exponente un alfa. Ah, sí, así. Tienes razón, me equivoqué. Es así. Listo. Entonces, esta, ya entendimos esta. Sí, profe. ¿Entendería más uno, profe? No, porque la derivada de alfa es 0. Ah, sí, 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 sí. Yo cojo una hoja de estas que está como más limpia para hacer todo el cálculo completo. Entonces tenemos que x es igual a x sub 0 e a la i omega t más phi más alfa. Usted deriva la primera vez. Entonces esto es una constante, sale de la derivada. La derivada del exponencial es el mismo exponencial.
por la derivada interna. La derivada interna es I omega por la derivada de t con respecto a t, pero eso da 1. Más la derivada de alfa con respecto al tiempo, pero esto es 0. ¿Sí o no, Carlos? Sí, pro. Me da la impresión de que Carlos como que se queda dormido a veces bajo la gorra. No, pro. Estoy muy pelo. Listo, entonces está a 0. Ahora, la segunda derivada es nuevamente volver a derivar esto. Entonces es x0 por i por omega, que son constantes, por la derivada de la exponencial, que es lo que está dependiendo del tiempo. Entonces es otra vez la exponencial. Nuevamente por la derivada interna, y en la derivada interna vuelve a dar i por omega. Entonces queda i omega al cuadrado. Pero i al cuadrado es igual a menos 1. Porque como i es igual a la raíz de menos 1, entonces esto queda menos x sub 0 omega cuadrado e a la i omega t más phi. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, sí. Ahora, miren esto. X sub 0, miren acá, x sub 0 por el exponencial es igual a x de t menos alfa. Miren, ¿cierto? X de t menos alfa es igual a x sub 0 por el exponencial. ¿Sí o no? Entonces voy a reemplazar esta exponencial por la función. Entonces la segunda derivada respecto del tiempo es igual a menos omega cuadrado que multiplica x sub 0 por el exponencial es igual a x de t menos alfa. ¿Listo? Sí. Ok. Entonces, la ecuación dice segunda derivada con respecto al tiempo más omega cuadrado x. Entonces la segunda derivada con respecto al tiempo es igual a menos omega cuadrado por x de t menos alfa más omega cuadrado por x. ¿Quién es x? Es x sub 0 esperen, dejémoslo así, x de t igual a 0. Entonces menos x menos omega cuadrado de x con omega cuadrado de x se cancela. Entonces queda menos por menos da más alfa, que es igual a 0. Ya encontramos la primera constante. Alfa tiene que ser 0. Listo. Entonces ya la solución, nuestra solución quedó como x evaluada en 0 que multiplica a e a la i omega t más b. O sea, ya nos libramos del alfa. Claro, si usted mete esta solución
a la ecuación diferencial del oscilador, a esta ecuación, pues le va a dar 0, porque acabamos de decir, pues acabamos de sumar la segunda derivada más omega cuadrado y nos dio que si alfa es 0, entonces la suma de esas dos cosas da 0, ¿cierto? Sí. Entonces ya está demostrado que esta solución con alfa igual a 0 siempre va a ser solución de la ecuación del oscilador armónico, siempre. Listo, entonces está la solución general. Alfa igual a 0. Ahora, ¿cómo encontramos esto y esto? Habíamos dicho que x evaluado en 0 era igual a. Entonces reemplacemos esto acá. Mire, x evaluado en 0 es igual a x evaluado en 0 por e a la i omega t por 0 más phi. Bueno, hay una forma mucho más sencilla, qué pena. Hay una forma mucho más sencilla, olvidémonos de esto. Yo estaba hallando a phi antes de tiempo. Miren, x sub 0 ya es a, entonces simplemente la escribimos así. Qué pena, tuve un lapsus ahí. Listo. Usted simplemente reemplaza a ahí, porque x evaluado en 0 es eso. Ahora, ¿cuánto da phi? ¿Cuánto vale phi? Ya sabemos que x punto, que es igual a la derivada de x con respecto al tiempo, que es igual a la velocidad, evaluada en 0 es igual a ¿cuánto? A 0. A 0. Entonces cojamos esta función y derivémosla e igualemos a 0 y encontremos phi. Entonces, la derivada de x con respecto al tiempo es igual a por i por omega por e a la i omega t más phi. Pero esto es igual a 0, por lo que acabamos de decir, por la condición inicial. Condición inicial. Entonces mandamos todo esto a dividir y queda que la exponencial es igual a 0, ¿cierto? Y entonces con esta exponencial igual a 0 usamos la ecuación de la identidad trigonométrica, o sea, coseno de omega t más phi más i por seno de omega t más phi igual a 0. Por lo tanto, esto es igual a 0 y esto es igual a 0. O sea, las dos por separado son iguales a 0. Sí. Porque son funciones trigonométricas linealmente independientes. ¿Ustedes vieron eso en álgebra y trigonometría? Inicialmente sí. Eso. O sea, perdón, y es que en álgebra y trigonometría, en álgebra lineal. O sea, la función seno y la función coseno son independientes. Si esto es 0, es porque omega t más phi es igual a ¿cuánto? Entonces coseno. A n pi medio, ¿cierto? O sea, cada n pi medios, coseno de lo que haya, va a ser igual a 0.
Esta es la forma de trabajar con las ecuaciones diferenciales y con sus soluciones. Observen que aquí uno se puede sentir tentado a tomar el logaritmo natural de la exponencial. Pero recuerden que el logaritmo natural de 0 no está bien definido. Entonces no está bien hecha esa operación. Aquí uno puede tomar muchas opciones. Y es... ¿Sí te dio, Carlos, que coseno de n pi medio sí da 0? Sí, profe. Entonces uno aquí puede tomar varias opciones, ¿cierto? Dejar a phi en términos del tiempo y ponerlo acá. Entonces le va a dar e a la n pi medios. Entonces dejar la solución en función de un número entero. Uno aquí puede tomar varias opciones. Lo que normalmente se hace para simplificar el problema es decir que phi es igual a 0. Esto es una simplificación y es válida. Muy bien, entonces todo lo que acabamos de hacer es, digamos, como una introducción Esta sería la solución a la ecuación del oscilador. Entonces, esto es una introducción matemática a todo lo que tiene que ver con ecuaciones diferenciales en esta parte de ondas. ¿Para qué quise hacerla extensa y completa? Para hacerla solamente hoy. ¿De acuerdo? Esto no lo vamos a volver a hacer aquí en el curso. De hoy en adelante, cada que se nos ocurra una ecuación diferencial, cada que encontremos una ecuación diferencial en el camino, simplemente yo les voy a decir cuál es la solución. Y como ya sabemos que es su única, ya sabemos cómo comprobar que una función sea una solución de la ecuación diferencial, ya sabemos de dónde pueden salir las constantes de la función, porque miren que aquí phi lo escogimos 0, para simplificar el problema de que la función se repite cada n pi. Alfa nos dio que tenía que ser 0 para poder que fuera una solución. Y x evaluado en el tiempo 0 era una condición inicial. Entonces, usted puede entender que x igual a 3e a la i 2t es una solución muy particular de un oscilador armónico que tiene amplitud 3 centímetros o 3 metros, ¿cierto? Dependiendo de las unidades. Tiene amplitud 3 centímetros y tiene una frecuencia angular de 2 hercios. ¿Cierto? ¿Sí me están entendiendo? Profe, entonces, sí. Por ejemplo, ahí que dio como phi dio 0 no se multiplica o simplemente se quita. Ah, pues que si vos le sumás a esto un 0. ¿Qué está sumando? O sea, acordate que la solución era esta, la solución completa, mira. Ah, no, sí, yo pensé que estaba multiplicando, profe. No, está sumando, mira. Entonces, si pones ahí phi igual a 0, pues eso te da. Ah, sí. Listo, entonces esta es la solución de un oscilador armónico simple. ¿Qué gráfica tiene ese oscilador? Pues el aparatico. Tiene la gráfica de que si este es el 0, la amplitud va hasta 3 y la frecuencia es igual a 2. Esto recuerden que tiene unidades de radianes por segundo. ¿Cierto? La frecuencia angular, como lo habíamos visto ya descubriendo la física, se relaciona con la frecuencia normal como 2pi la frecuencia. Y también se relaciona con el periodo como 2pi sobre el periodo. Entonces, de aquí usted puede encontrar la frecuencia angular, la frecuencia lineal y el periodo del movimiento. O sea, cada cuánto se repite el movimiento. Y esta es la solución. Una solución particular. La solución general es esta. Entonces vuelvo y les digo, en el resto del curso nos vamos a encontrar varias ecuaciones. La ecuación de ondas, la ecuación de difusión del calor, la ecuación de ondas electromagnéticas para el campo eléctrico, el campo magnético, la ecuación de presión. Entonces ya no las vamos a solucionar porque es largo, ya acaban de ver. Lo que vamos a hacer es que yo les doy la solución y ustedes ya saben cómo interpretarla
que las constantes salen de las condiciones iniciales, cómo verificar que sí es una solución, y entonces con esta ecuación, que es la más fácil, ya nos vamos todo el curso entendiendo lo de las ecuaciones diferenciales. Por último, les quiero mostrar una aplicacioncita que existe en internet. Es una aplicación de un programa llamado Matemática. Ese programa es privado, pues no es free soft, o sea, no es software libre, pero lo podemos usar en este momento porque está online. O sea, ahí el constructor del programa tiene una aplicación online. Entonces es un graficadorcito. La aplicación que hay es un graficadorcito. Entonces aquí le voy a decir que grafique la solución que obtuvimos para el oscilador armónico. Entonces vamos a decirle que grafique el exponencial de I por omega por t en función de t. Vamos a darle una frecuencia particular, vamos a darle 3 de frecuencia y vamos a darle una amplitud de 5, y t lo vamos a graficar de 0 a 50 más bien. Esta es la gráfica. Ahí está graficando la parte real y la parte imaginaria. La parte azul es la real y la imaginaria la parte roja. Vamos a quitarle la I. Entonces vamos a graficar solamente la parte real. La parte real de esta función, ¿cuál es? Recuerden que a la I teta es coseno de teta más I seno de teta. Entonces la parte real es ¿cuánto? Coseno. ¿Y la parte imaginaria? Y seno de teta. Exactamente. Entonces vamos a graficar solo la real, que es coseno de... Habíamos dicho que la frecuencia era de 2 multiplicado por el tiempo. Bueno, ¿y qué pasó acá? Lo que pasa es que él me está entendiendo que esto es al cuadrado. No. Así. Listo. Esa es una simple gráfica de un coseno. Y matemáticamente observen que la función que describe un oscilador armónico simple amarrado a un resorte es idéntico a la función que describe una onda de una cuerda. Miren. Es exactamente igual. ¿Qué amplitud tiene esta onda en una cuerda? Tiene amplitud de 5 centímetros o de 5 metros y tiene una frecuencia de 2 radianes por segundo. ¿De acuerdo? Muy bien. Ustedes hagan las tareitas que les puse y de aquí al lunes o martes que ya me hayan respondido del root de la plataforma, ya deben tener, ya les voy a poner un par de ejercicios y lecturas para que dentro de 8 días entonces vengamos a discutir aquí las cosas físicas del movimiento armónico simple. ¿De acuerdo? Listo. ¿Preguntas? Esas constantes, por ejemplo, phi, ¿qué son? No son nada físico, como ángulo. Sí. Nada. Sí, son cosas físicas. Por ejemplo, mira, La W sí, pero phi, ¿qué viene a ser? phi es una fase. Phi es la diferencia de caminos que hay entre una función y la otra. Mira esto. Vamos a graficar. Espérate que está pensando esta cosa. Vamos a graficar dos funciones. 5 seno de 2t
Ahí va, estamos graficando dos funciones al mismo tiempo. La azul y la morada, ¿cierto? Mira que son igualitas, porque pues son la misma función. Pero si yo a esta le sumo un 4, que era ese va a ser el phi, mira lo que da. La una se desplazó respecto de la otra. ¿Sí ves esto? Sí. La azul está desplazada respecto de la morada. Entonces cuando vos tenés, por ejemplo, una antena emisora de una emisora normal, de, no sé, radioactiva o lo que sea, vos lo que tenés en la antena es una superposición de muchas ondas. Muchas de esas ondas tienen la misma amplitud pero diferente fase. Entonces vos las puedes discriminar por la fase que tengan. Otras las puedes discriminar por la frecuencia que tengan. Y en general se discriminan por las dos, tanto por la fase como por la frecuencia. Entonces si vos mandás una onda, mira este ejemplo. Vamos a ver si la pantalla me coge. Sí. Bueno, Jaime. Pues estamos viendo la página todavía de Google. Sí, eso veo. ¿Me puedes ayudar a ponerme en pantalla, por favor? Gracias. Mira este experimento tan importante. Vos querés medir, por ejemplo, el grosor de un pelo. Eso es difícil, ¿cierto? Entonces usas un rayo láser. Vos coges el pelo, lo pones estirado y le haces pegar un rayo láser. Y aquí pones una pantalla. Entonces en esa pantalla vos vas a ver patrones de difracción. O sea, vas a ver que hay manchitas oscuras y brillantes. Resulta que cuando el rayo de luz pega sobre el pelito, el rayo de luz sufre difracción, ¿cierto? Entonces la difracción consiste básicamente en que una parte del rayo, dame un segundo Luis, en que una parte del rayo se va por un trayecto y la otra por otro trayecto. Hay una diferencia pequeñita de camino entre esos dos trayectos. Cuando llega a la pared llegan con diferente fase, así como te acabé de mostrar en la pantalla del computador. La una llega con una fase y la otra llega con otra, y por eso se arman las diferencias de, pues, las rayitas de oscuro, brillante, oscuro, brillante. Eso lo vamos a ver más a fondo. Todas las constantes tienen significado físico. Contame, Luis. Profe, ¿qué es lo que están ustedes oficina? ¿Cómo? ¿Qué es lo que es en el que están en el momento, en el de ingeniería? Pues, para la videoconferencia. Bloque 18-215. Bloque 18-215. Espérate. Sí, está la 215, sí. Bloque 18-215. Bueno, muchachos, muchísima suerte. Y hablamos entonces dentro de 8 días, ¿de acuerdo? Listo, profe. Hasta luego, gracias. Suerte.